Lo que yo voy a tener que hacer es compartir la pantalla. Ahí estás habilitada ya. Ah, genial. Ahí está, ahí la puse en pantalla completa. Ustedes cualquier cosa me van diciendo. Por suerte ahora en el Zoom podés ver la cara, porque antes no se veía nada, entonces nunca sabía si estabas hablando sola o no. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, gracias Adriana, Ariel, bueno, y a todo el equipo que me invitaron a hacer esta pequeña charla para contar algunas cuestiones del periurbano. Y cuando Adriana me convocó, me dice, quiero que hables un poco de la otra ciudad, esa ciudad que por ahí está más relegada, que es la que menos conocemos, la que menos recorremos, y yo diría que es casi la más compleja también para tratar de intervenir y analizar. Entonces pensé en hablar de esa otra ciudad y contar un poco las dificultades y las perspectivas para el abordaje de estas áreas que les decimos son de transición urbano-rural. No son campo, pero tampoco son lo que normalmente llamamos ciudad, están en un mix y se mezclan muchísimas cosas. Y especialmente, como decía Ariel, de ese periurbano marplatense. Que bueno, ya hace unos años que he trabajado sobre todo en esas transformaciones del área periurbana, y bueno, contarles cuáles son esas dificultades y desde dónde nos paramos para trabajar con esas áreas de transición. Y una cosa que quería comentarles, hay un geógrafo brasileño, que muchos deben conocer, que se llama Milton Santos, y él hablaba, pensando en las ciudades en el contexto de la globalización, de los espacios luminosos en las ciudades y de los espacios opacos que hay en las ciudades, ¿no? Y esta otra ciudad pareciera asemejarse a estos espacios más opacos, si bien tiene algunas luces, pero pareciera asemejarse a esos espacios más opacos. Y si bien, como decía Ariel, yo voy a hablar de del área, sobre todo periurbana de Mar del Plata, vamos a contextualizar cómo se construyen, cómo se configuran esas áreas periurbanas en el contexto latinoamericano, y van a ver que muchas de las cuestiones que aquí se mencionan y que se dan en el periurbano de Mar del Plata no son exclusivas del periurbano de Mar del Plata, sino que casi todas las ciudades van a tener estas mismas problemáticas. Bueno, como podemos ver, América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del planeta. En la década del 80 tenía aproximadamente un 65% de la población urbana, en 2010 el 79%, y ya 2020 estamos 81-82% de la población urbana. En algunos países, como Argentina, ese porcentaje aún es mayor, pero en este proceso de urbanización y de crecimiento no se da en las mejores condiciones, ¿no? Sino que esas ciudades normalmente están expuestas a desastres y riesgos naturales, sobre todo teniendo en cuenta el contexto del cambio climático. Tenemos que pensar que alrededor del 75% de la población de Latinoamérica está en áreas bajas, por debajo de los niveles de elevación del mar, y son vulnerables o susceptibles al cambio climático, pero a su vez hay degradación ambiental. Tenemos que pensar que la mayor parte de los vertidos cloacales se tiran al agua, a los cursos de agua, arroyos, al mar, sin ningún tipo de tratamiento. Menos del 2% de los residuos se reciclan. Entonces también tenemos, en cuanto a saneamiento, unos desafíos muy fuertes para pensar en las ciudades. Y también hay profunda inequidad y pobreza, o sea, además de sectores vulnerables y pobres, también es importante destacar que son las ciudades más inequitativas del mundo. La diferencia entre los ricos y los pobres la brecha es muy grande, y a su vez las ciudades están en un contexto de violencia e inseguridad.
41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Latinoamérica. Y si miramos, por ejemplo, las ciudades latinoamericanas que tienen más de 9 millones de habitantes, vamos a ver que además de crecer en población, sobre todo en el último tiempo, lo que ha crecido mucho es lo que le llamamos la huella urbana. La huella urbana, esa superficie construida, que es mayor al crecimiento poblacional. Por ejemplo, México en los últimos 30 años ha crecido un 1,3% en población, pero la huella urbana, la superficie sobre la que se extendió, ha crecido un 3,6%. San Pablo, Río de Janeiro, ciudades brasileñas que van creciendo cada vez más con un 20-30% en favelas, en áreas vulnerables, no solamente desde el punto de vista social, sino también ambiental, en áreas de riesgos naturales. Buenos Aires ha tenido también un proceso de urbanización un poco diferente en esa tercera corona, con un proceso que ha intensificado lo que le llamamos la metropolización. Podemos ver ese crecimiento de la tercera corona, y también el crecimiento de estos asentamientos precarios y de los barrios cerrados como una forma nueva de expansión de esas áreas periurbanas. Ciudades como Lima o Bogotá, que también han crecido a expensas de tierras que son rurales. También tenemos que pensar que los suelos, las tierras productivas que proveen alimentos a las ciudades o a la población, son reemplazadas por cemento, ¿no? Entonces ahí perdemos tierras que muchas veces es valiosa, que tiene potencial para cultivo y para alimentación, que se transforma, se sustituye ese suelo por usos urbanos, y eso impide, ¿no? Dificulta el desarrollo de cualquier otro tipo de cultivo. Entonces, en esto que les decía que las ciudades crecen, y que crece esa huella o esa mancha urbana, crece cada vez a densidades más bajas. Acá podemos ver un gráfico entre el 2000 y el 2050, cómo crece la superficie de suelo urbano, con una disminución del 2% de la densidad anual, que podemos ver en marrón, y eso es lo que más ha crecido, y sin cambios de la densidad crece, pero mucho menos. Acá podemos ver, por ejemplo, en Argentina, las tasas de crecimiento territorial y poblacional, esto es entre la década del 90 y 2010, porque todavía no contamos con los datos del último censo nacional que debió hacerse el año pasado, pero podemos ver cómo el crecimiento poblacional, que está en colores bordó más rojo, y el crecimiento del área construida, que está en celeste, es muchísimo mayor esa superficie construida que lo que crece la población. Pero además, otro dato interesante es que en ese crecimiento no son las ciudades grandes las que más crecen, sino que las que más crecen son las que le llamamos ciudades intermedias, que depende de las clasificaciones que usemos, tienen entre 100.000 y 2 millones de habitantes. Esas son las que más han crecido en el último tiempo, y que más han aumentado en superficie. La población de estas ciudades en América Latina ha crecido, se ha multiplicado por 6 o por 8, pero la huella urbana se multiplica por 12 o por 16, muchísimo más. Acá podemos ver, por ejemplo, en 3 momentos, en 3 tiempos distintos, ciudades como Tucumán, Neuquén, Gran Posadas, como en 20 años la población ha crecido 56,9%, pero la densidad se ha reducido en un 41,9%, y la superficie urbana ha aumentado en un 170,6%. Y si analizamos por periodos en estos 3 momentos, década del 90, 2000, 2008, vamos a ver que durante el primer periodo crece mucho más la población, a diferencia del segundo, pero la densidad disminuye muchísimo más en el segundo momento, ¿no? Cada vez la huella urbana se va extendiendo y la densidad es cada vez menor en el último tiempo. Si tomamos datos más actuales de Gran Posadas, entre el 2006 y 2016,
vamos a ver cómo la densidad sigue reduciéndose, y los vacíos urbanos van a ser parte de esa superficie urbana en un 5,81%. Los vacíos urbanos son parte de esas áreas que quedan, esos intersticios que quedan entre las áreas construidas y entre determinados usos, son esos vacíos urbanos. Bueno, ¿cuáles son las implicancias de esta expansión? Tenemos muchas implicancias sociales, desde lo económico, desde lo productivo. Podemos ver, como les decía hoy, que hay potenciales afectaciones negativas sobre el cinturón agrícola productivo, pero a su vez tenemos un consumo energético muy grande, asociado a los recorridos de grandes distancias y a los desplazamientos y al tiempo insumido en los desplazamientos. Y también tenemos enormes costos de extensión de servicios básicos y de infraestructuras viales, que al ser una ciudad más dispersa es menos sustentable en cuanto a los recursos, en cuanto a los materiales y en cuanto a la energía consumida. Y estos problemas que caracterizan las áreas de expansión urbana, vamos a encontrar aquellos que tienen que ver con las incompatibilidades de uso de suelo. La ciudad se va extendiendo sobre áreas que tradicionalmente eran rurales, y ahí es donde empezamos a encontrar usos de suelo que son incompatibles. Entonces tenemos un área residencial que se va extendiendo sobre áreas donde actualmente son rellenos sanitarios, depósitos de basura, sobre que en las proximidades se fumiga con agroquímicos, ¿no? Entonces ahí también tenemos incompatibilidades de uso de suelo, tenemos incompatibilidades asociadas, por ejemplo, a la presencia de silos o actividades industriales, que en un momento se pensaron por fuera de la ciudad, y que hoy ya quedan dentro de las áreas y conviviendo con áreas residenciales. Esto, por supuesto, trae procesos de contaminación que afectan a las ciudades, a las áreas residenciales. A su vez, hay una insuficiencia de infraestructura y de servicios, porque es muy difícil llevar las redes de infraestructura a esas zonas periféricas, y esto hace que exista una mayor exposición a situaciones de riesgo, sobre todo pensando que hay sectores de fuerte vulnerabilidad social. A su vez, hay fenómenos de fragmentación y de especulación inmobiliaria. Entonces tenemos barrios cerrados, alejados de las áreas residenciales, que van en busca de verde urbano, familias jóvenes que quieren estar lejos de la ciudad, conviviendo con sectores vulnerables, con asentamientos precarios. Esta es una de las características también más fuerte que ha caracterizado el periurbano de las ciudades latinoamericanas, y también procesos de explotación de recursos naturales. Tenemos allí canteras de piedra, de roca, muy próximas a áreas residenciales, ladrilleras, explotación, si pensamos en la actividad agrícola con el uso de suelo, ¿no? Todos estos fenómenos van a tener lugar en estas áreas que le llamamos periurbanas. Y estas áreas periurbanas son áreas heterogéneas, son dinámicas, y Andrés Barsky dice que el estudio de estas áreas periurbanas supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase, de difícil definición conceptual y delimitación espacial, y que en cuanto a objeto de estudio es un territorio resbaladizo, en situación transicional, en permanente transformación, o con expectativas de ser transformado, frágil y susceptible de nuevas intervenciones. Estas áreas periurbanas son sumamente dinámicas, van cambiando constantemente en el tiempo. Hay modificaciones que son mucho más rápidas que por ahí, que aquellas que se producen de pronto en las áreas centrales. Y bueno, estos enfoques, ¿no? Antes hablábamos del campo y de la ciudad, uno separado del otro, con características distintas. Y cuando hablamos de esta configuración de áreas periurbanas pensadas en esa expansión, nos resulta muy difícil verlas como una dicotomía campo-ciudad. ¿Dónde termina la ciudad? ¿Y dónde empiezan las áreas periurbanas? ¿Dónde empieza el campo? ¿No? O sea, algo que por ahí antes era muy fácil verlo, delimitarlo,
hoy nos resulta difícil poder abordarlo. ¿Hasta dónde intervienen los arquitectos en el proceso de planificación urbana? Bueno, ahí es donde tenemos líneas o límites que aparecen como difusos, porque ya no se habla de una oposición campo-ciudad, sino de una sobreposición. No se habla de una dependencia o subordinación de áreas o de núcleos urbanos, sino de una complementariedad e interrelación. No se habla de relaciones inerciales, sino de relaciones de ida y vuelta, relaciones dinámicas. No son límites claros, son límites difusos. No es una ubicación puntual, acá está la ciudad, hasta acá llega, sino que los límites son difusos o zonales. No hay áreas diferenciadas, sino son espacios de interfaz o de interfase. No es un espacio homogéneo, sino son espacios cargados de una heterogeneidad espacial. Y en estas perspectivas para el abordaje de las áreas periurbanas hemos encontrado muchas. Hay muchos autores que trabajan a estas áreas de borde, estas áreas periurbanas, desde una perspectiva ecológica, pensando en que son un ecotono en ecología un ecotono es un ecosistema en transición, ¿no? Cuando, por ejemplo, un pastizal pasa a ser un bosque, en el medio tenemos especies que son de pastizal, pero que también son de bosque. Bueno, desde el punto de vista ecológico, el periurbano se puede ver como un ecotono entre el campo y la ciudad, donde aparecen algunos elementos de la ciudad y desaparecen otros del campo y viceversa. Desde una perspectiva urbanística, que es de la que más lo trabajan los arquitectos, podemos decir que vemos al periurbano como un espacio que tiene funciones para la ciudad, es el proveedor de algunas materias primas, también es el espacio, yo siempre digo, es como el patio de atrás de la ciudad, ¿no? Ahí tenemos el basural, la planta de tratamiento de efluentes cloacales, todo lo que no queremos, todo lo que resulta incómodo para la convivencia va a ese periurbano que cumple una función muy importante en la ciudad y que es parte de esa ciudad. Y después tenemos algunas posturas que son más sociales o sociológicas que interpretan al periurbano como un espacio de conflicto, porque también al tener usos tan diferentes, tan diversos, hay muchos intereses en juego entre actores que se traducen en conflictos. Entonces los conflictos por los servicios, por el uso de la tierra, por la ocupación, por el espacio, por actividades que son incompatibles, por contaminación, en general, no es que en la ciudad no se den, pero acá se hacen, cobran una relevancia muchísimo más fuerte. A nosotros nos gusta hablar del periurbano desde una perspectiva más territorial o más ambiental, basada en esas interacciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza, una naturaleza que ya no es natural en todos sus sentidos, sino que tiene por supuesto intervenciones, pero que hay elementos importantes de naturaleza. Entonces decimos que desde una perspectiva ambiental, ese periurbano puede entenderse como esa interacción entre un subsistema ecológico que caracteriza ese periurbano y una dinámica socioeconómica que interactúa en ese espacio. Y en ese desajuste, en la articulación, es donde tenemos algunos problemas. Y si trabajamos con el periurbano de Mar del Plata, acá vamos a mostrar un mapita donde está localizado a partir de un límite espacial, que por supuesto este límite es arbitrario y que tiene que ver con el objetivo de hacer una investigación sobre ese espacio, no quiere decir que sea inamovible, que ahora vamos a mostrar algunos de los criterios que se han tenido en cuenta. Bueno, el partido General Pueyrredón tiene una población de más o menos 700.000 habitantes. En el último periodo intercensal la población del partido creció un 9,7%, pero en las áreas periurbanas, que son estas que nosotros marcamos acá en verde, el crecimiento poblacional ha sido de un 41,2%, es decir, lo que más crece, la mayor dinámica, no está en estas áreas centrales, sino ha estado en todo este espacio periurbano.
Ese espacio periurbano se ha ido conformando con el crecimiento de la ciudad, que ha tenido diferentes funciones, diferentes momentos a través del tiempo, que aquí hemos hecho una caracterización muy general, pero para detenernos en el último momento, podemos decir que es un territorio complejo, heterogéneo, que tiene numerosas actividades productivas, urbanas, actividades asociadas a ese metabolismo urbano, que tiene que ver con el saneamiento, y tenemos la convivencia de diferentes sectores sociales en áreas relativamente próximas. Si miramos acá la expansión urbana, esto es el partido de General Pueyrredón, podemos ver el área urbana construida, la suburbana construida y el área rural construida en diferentes momentos, y en verde vamos a ver las áreas que tienen que ver con el completamiento y densificación, con la expansión urbana y con el crecimiento discontinuo. Y las áreas que crecieron por completamiento y densificación entre el 90 y el 2010 son más o menos un 43%. Aquellas de expansión alcanzaron el 100% en ese periodo de tiempo, pero ese crecimiento discontinuo, que yo les decía cada vez más crecen con menores densidades, alcanzan un 350%. Y estas áreas periurbanas las podemos definir a partir de discontinuidades en los servicios. Desde una perspectiva ecológica, como les decía, podemos tener un espacio urbano que en general tiene agua de red, que tiene cloacas, que tiene red pluvial, que tiene pavimento, y por otro lado, en el medio rural, en el espacio rural, tenemos otros servicios que no son los tradicionales a los que normalmente hacemos referencia a las ciudades, y que tienen que ver con la transformación de energía solar en alimentos, con el reciclado de los nutrientes, con la absorción y descomposición biológica de contaminantes, con la absorción y retención de agua en el suelo, absorción de dióxido de carbono. Y en el periurbano vamos a tener una mezcla, una intersección de algunos servicios que provee el espacio urbano y otros que provee el espacio rural. En algunos casos vamos a estar más cerca de aquellos que provee el espacio urbano, y en otros aquellos que provee el espacio rural. Bueno, ¿y dónde empieza el periurbano? ¿Dónde termina la ciudad? Esto es toda una discusión conceptual, ¿no? Uno por ahí, quienes estudian o que vienen de la arquitectura, seguramente cuando necesiten abordar el espacio urbano van a remitirse a la normativa, van a remitirse al código. Bueno, ¿hasta dónde llega la ciudad? Pero eso por supuesto que es cambiante, y no siempre, y yo diría casi siempre, no sigue la dinámica natural de los procesos que se dan en ese propio territorio, ¿no? Entonces nosotros, para estudiar el periurbano de Mar del Plata, lo que hemos hecho es tratar de definir un límite interno y un límite externo. Por supuesto que los límites son arbitrarios, porque nosotros estamos hablando de zonas de transición. Entonces, en este sentido, nosotros decimos que el límite entre lo urbano y lo periurbano tiene que ver con la presencia de dos servicios básicos, como son el saneamiento, vinculado a la provisión de cloacas, y la provisión de agua potable. Nosotros decimos, bueno, la ciudad de Mar del Plata, para ser ciudad, tiene que tener estos dos servicios que son básicos. Si no los tiene, estamos hablando de estas áreas de borde o áreas periféricas. Por supuesto que va a haber áreas donde haya uno y no los dos, y áreas, por supuesto, que no tengan ninguno de los servicios. Y este límite interno va a variar, va a ser movible a lo largo del tiempo, vinculado con esa extensión de los servicios. El límite externo es un límite que es mucho más difícil de marcar, y que ha tenido también una dinámica a través del tiempo. Tiene que ver en general con la presencia de áreas residenciales, pero también de una actividad que nosotros consideramos periurbana, y que es la agricultura intensiva, lo que es la horticultura, que en el cinturón Mar del Plata es muy, muy importante, tiene una fuerte relevancia en el Producto Bruto Geográfico, y es una actividad en esencia periurbana,
y no rural, como puede ser la agricultura extensiva, como el trigo, la soja, el maíz, el girasol. Por supuesto que esto va cambiando en el tiempo, y en ese espacio que nosotros acá hemos delimitado, dentro de ese espacio también tenemos algunas actividades extensivas que han quedado en esa mezcla de uso. Por supuesto, áreas residenciales, áreas hortícolas, áreas industriales, áreas urbanas, áreas destinadas al saneamiento. Estos criterios que nosotros hemos tomado para la definición de esas áreas de interfase no es que son universales y que valen para cualquier área, porque si nosotros incluso la usáramos, por ejemplo, para hablar, no sé, del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, seguramente no nos serviría ese criterio, porque gran parte de la superficie no tiene la extensión de estos servicios que nosotros consideramos básicos. Entonces, esto es importante definirlo para cada contexto. Y decíamos, bueno, ¿por qué es difícil trabajar o abordar estas áreas periurbanas? Bueno, porque tiene dinámicas superpuestas que son bien diferentes. Entonces tenemos una dinámica, por ejemplo, que es física y natural, que se caracteriza, por ejemplo, por ambientes serranos, por ambientes periserranos, por una llanura ondulada, por valles de cauces, por ambientes costeros. Cada uno de estas, que nosotros le decimos unidades de paisaje, tiene características que son totalmente diferentes, diferentes capacidad de carga, diferente capacidad de respuesta ante diferentes intervenciones, y eso es natural, y los procesos naturales de generación de suelos, de respuesta a actividades, va a ser distinta. La capacidad de dispersión de contaminantes, por ejemplo, va a ser diferente en cada una de estas unidades. Entonces, nosotros tenemos una dinámica social que interactúa con esta dinámica físico-natural, y que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el saneamiento de fluentes, o el reciclado, vinculado con los residuos sólidos urbanos, va a ser diferente en cada una de estas unidades. La capacidad de respuesta va a ser distinta. Pero a su vez hay una dinámica demográfica y de condiciones de habitabilidad que son totalmente distintas en el periurbano, y que las diferenciaciones son normalmente muy diversas en relación a lo que sucede en el área urbana. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, aquí lo que hicimos fue integrar algunas características socioeconómicas en un índice que le llamamos condiciones de habitabilidad, y vamos a ver condiciones más críticas en determinados barrios, asociadas a asentamientos precarios, y vamos a tener condiciones más altas de habitabilidad, vinculadas sobre todo al sector costero, a donde están los asentamientos, barrios cerrados, o donde están más próximas al ejido urbano. Y a su vez, vamos a tener tasas de crecimiento demográfico, muchas veces asociadas a esos crecimientos de asentamientos precarios, pero también altas tasas de crecimiento demográfico asociadas a barrios cerrados. Y este es un proceso que ha tomado bastante fuerza en el área periurbana, sobre todo con posterioridad a la década del 2000, y profundizándose a partir del 2010. Acá podemos ver un mapa, donde vemos cómo se localizan las villas y asentamientos en Mar del Plata, y vamos a ver que en esas áreas periféricas, o en esas áreas de borde, son asentamientos que tienen un tamaño muchísimo mayor, y que crecen de manera más dispersa. También, como les decía, tenemos una dinámica de actividades y usos que van cambiando de manera permanente. Acá vemos diferentes clases de uso del periurbano, medidos sobre una imagen de satélite, y vamos a ver cómo hay áreas construidas, pero también hay áreas verdes y vacíos urbanos, hay áreas hortícolas bajo cubierta, áreas a campo, cuerpos de agua superficiales, bueno, y diferentes actividades productivas. Pero también hay una vulnerabilidad que le decimos normativa. El Código de Ordenamiento Territorial, a esas áreas, a ese mapita que les mostraba con esa delimitación de las áreas de borde, para el Código de Ordenamiento Territorial, en algunos casos son áreas urbanas, y dentro de las urbanas algunas son intraejidales y otras extraejidales, pero también son áreas complementarias, pero también son áreas rurales, ¿no? Entonces es difícil definir
pautas de uso, pautas de ordenamiento para estas áreas que son tan dinámicas y tan distintas, ¿no? Nosotros abordamos la ciudad como si fuese un todo, y estas áreas periurbanas como si fuese un todo, y en realidad hay una heterogeneidad muy grande en su interior. Y esta complejidad territorial, nosotros la hemos intentado abordar desde enfoques integrales, pensando en esa perspectiva de sistema, de interrelaciones entre subsistemas físico-naturales y subsistemas sociales, y desde una perspectiva siempre interdisciplinaria, ¿no? Pensando en que la construcción territorial no se hace de un único saber o desde una única mirada disciplinar, sino que exige la integración y el intercambio de los aportes de distintas miradas disciplinares. Entonces, si miramos un gráfico, pensando desde esta perspectiva de sistema, vemos que en esas áreas periurbanas hay un subsistema sociocultural que tiene que ver con las características sociales, con esas relaciones de poder, con esos conflictos que se dan entre diferentes actores del espacio periurbano, pero también hay un subsistema urbano residencial que tiene que ver con los usos urbanos, pero también hay un subsistema productivo que tiene que ver con lo industrial, con lo turístico, con lo agroproductivo, con la minería, que también se da en esas áreas periurbanas, un subsistema físico que a veces es natural, porque también hay áreas protegidas, tenemos áreas que conservan características nativas, y por supuesto un subsistema construido, que también tiene una infraestructura sobrepuesta a ese subsistema natural, y que por supuesto interactúa con él y con el resto de los componentes del sistema, y un subsistema que nosotros le llamamos digestor, que es el que tiene que ver con el saneamiento. Y vamos a ver cómo los problemas que se dan en este territorio periurbano, si vamos desde el centro hacia el exterior, en general tienen que ver con la ausencia de una planificación urbana integral, con la ausencia de políticas sociales que sean integrales, que normalmente se trabajan por sectores. Los controles ambientales en general son mucho más bajos que en las áreas urbanas. También las políticas que tienen que ver con el desarrollo productivo, de inserción laboral, en general son más bajos que si pensamos en la ciudad como un conjunto, y esto se traduce en diferentes problemáticas que hemos identificado en el periurbano, que las podemos rápidamente simplificar, como un deterioro de las condiciones de vida, como deterioro de las condiciones ambientales, ausencias o deficiencias en la infraestructura de servicios, y deterioro de las condiciones económicas y productivas. Y para caracterizar toda esa enorme diversidad, sin pretender entrar en demasiados detalles, lo que nosotros hemos hecho es definir sistemas, que le llamamos sistemas territoriales, que toma en cuenta la vocación de uso del suelo para usos futuros. Entonces tenemos, por ejemplo, sistemas territoriales de interés ecológico, donde tienen un fuerte componente los valores naturales que todavía se preservan, sistemas territoriales de interés productivo, donde prima la actividad productiva, y sistemas territoriales de interés urbano turístico, donde lo residencial, las actividades turísticas, en general asociadas a la costa, son las que adquieren relevancia. Y lo que hemos hecho a partir de estos tres grandes grupos de sistema, hemos integrado diferentes características, comunidades de paisaje, las actividades que se desarrollan, la infraestructura y los servicios presentes, condiciones de habitabilidad de la población, la importancia de los impactos y los problemas ambientales, y cómo evolucionaría el sistema de acuerdo a los usos potenciales. Es decir, hemos definido sistemas tratando de integrar todos los componentes que antes les mencioné. Y a grandes rasgos, tenemos como 16 sistemas que son bien distintos, desde lo natural, lo construido, lo social, las actividades, donde tenemos 7 que son de interés urbano turístico, que son los más diversos. Entonces vamos a tener sectores residenciales con alto poder adquisitivo, dotados de servicio, aquellos que son asentamientos precarios, aquellos que son segundas residencias. Vamos a tener
sistemas que tienen un interés productivo, en general asociados a actividades mineras, actividades que tienen que ver con lo productivo, con lo industrial, con lo agrario, actividades que tienen que ver con lo ecológico, recreativas que se asocian al sistema ecológico, las áreas protegidas, las áreas mineras que aún conservan algunos patrones y que se están utilizando para el turismo, áreas costeras que también conservan algunos elementos de la vegetación o características naturales. Y cada uno de estos sistemas, por supuesto que están caracterizados, definidos, y bueno, tampoco quiero entrar en ese detalle, pero si les interesa podemos desarrollarlo, les puedo pasar algún texto para que se pueda trabajar. Y por supuesto esta diversidad de sistemas territoriales que tiene el periurbano hace que las estrategias de intervención sean totalmente distintas. En algunos casos va a haber que preservar y proteger áreas que son de interés ecológico, en otros casos va a haber que recuperar sectores que están degradados, en otros casos fortalecer actividades productivas, en otros casos sería bueno consolidar áreas a partir de la extensión de servicios, en otros donde están densificar, a veces rehabilitar o recualificar ciertas áreas degradadas, y así, digamos, el territorio complejo va a demandar necesariamente diferentes sistemas, diferentes maneras para poder intervenirlo. Estos sistemas territoriales van a conformar bases diagnósticas necesarias para la gestión del periurbano, es decir, no podemos gestionar y entender esa ciudad sin comprender la heterogeneidad implícita en esos sistemas, y por lo tanto las estrategias, las políticas, las acciones, deberían estar acorde con lo que nosotros consideramos los principios de la sustentabilidad. Este concepto que hoy está un poco degradado, porque se utiliza para todo, hacia todo lo adjetivamos y le ponemos sustentable, pero bueno, tiene una raíz conceptual, una raíz teórica, que es importante considerar en la base, y hoy trabajamos con la idea de sustentabilidad de las ciudades, pensando que esa sustentabilidad no es solamente una sustentabilidad ecológica que tiende a disminuir impactos ambientales, sino que también es una sustentabilidad social que tiende a generar condiciones adecuadas de habitabilidad, pero también es una sustentabilidad económica que permite producir teniendo en cuenta los límites impuestos por esos sistemas ecológicos, y también es una sustentabilidad política que tiene que ver con esta noción de gobernanza y participación en los procesos de toma de decisión. Estas dimensiones de la sustentabilidad hoy están implícitas en lo que le llamamos los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los van a ver en casi todos lados, en casi todos los niveles de gobierno. Los ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU en 2015, donde se planea la Agenda 2030 a la cual se debiera llegar a nivel internacional. Argentina adhirió en 2016 a los ODS, también adhirieron las diferentes provincias, y por ejemplo el partido de General Pueyrredón recientemente, más en 2019, fines de 2019, adhirió a los ODS. El objetivo 11 menciona esto de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La idea es que en esa noción de sustentabilidad tengamos en cuenta la heterogeneidad de esos territorios periurbanos. El BID, por ejemplo, define a una ciudad sustentable como aquella que ofrece una alta calidad de vida para sus habitantes, en esta idea de sustentabilidad social, pero que a la vez minimiza los impactos sobre el medio natural, vinculándola con la sustentabilidad ecológica, pero que a su vez tiene un gobierno local con capacidad fiscal, administrativa, para mantener el crecimiento económico y llevar a cabo sus funciones urbanas con participación ciudadana, que estamos hablando de una sustentabilidad económica y también política. Yo no sé si todos saben, pero bueno, Mar del Plata se incorpora a la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, que se inicia en 2011, Mar del Plata adhiere,
en 2012 a esta iniciativa, y como parte de esta iniciativa lo primero que se hizo fue un diagnóstico para establecer cuáles eran los puntos críticos para alcanzar metas de sustentabilidad, y a partir de ahí poder conseguir financiamiento y generar proyectos concretos que tiendan a la mejora de esas condiciones. Esta iniciativa se dio en diferentes ciudades latinoamericanas, que ahí están marcadas, y considera 3 dimensiones. Una dimensión de la sostenibilidad que le llama sostenibilidad urbana, que tiene que ver con lo social, también tiene que ver con lo económico, una sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, que se relaciona fundamentalmente con la dimensión política, y una sostenibilidad ambiental y de cambio climático, que también tiene que ver con lo social, en algunos casos con lo económico, y también con lo ecológico. Y a partir de esto, lo que hace es un diagnóstico de todas estas ciudades, en donde parte de estas 3 dimensiones, toma 23 temas para compararlos, 59 subtemas y 120 indicadores para medir cuán lejos o cuán cerca está de estos temas de sustentabilidad. Aquí podemos ver cuáles han sido las ciudades que se enmarcaron en esta iniciativa a través del tiempo. Podemos ver que en algunos casos parten de la iniciativa regular que tiene el BID, y en otros casos está asociado con otros organismos de financiamiento en un programa adicional. Esta es la detección de temas críticos que surgen en Mar del Plata, donde podemos ver que la mayor parte de los indicadores pensados en el contexto de ciudades latinoamericanas da en verde, el 26% en amarillo y en rojo el 17%, y vemos como temas críticos aquellos vinculados más con el agua, con la energía, con la vulnerabilidad, con el transporte, y vamos a ver otros que nos dan en verde, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos cuál es la ciudad que se analiza a través de estas iniciativas, vemos cuáles son los límites de la ciudad que se ha tomado como ciudad y que se han tenido en cuenta, ¿no? Entonces vemos que todas estas áreas periurbanas que están por fuera de ese ejido urbano, normalmente no se consideran en los análisis, ¿no? Y es donde nosotros creemos que están las condiciones más críticas. Entonces lo que nosotros intentamos hacer, que tampoco voy a entrar en detalle de cómo fue el procedimiento, pero sí mostrárselos para que lo visualicen, es tratar de algunos de los indicadores que tomó el BID aplicables a la ciudad de Mar del Plata, donde dio bien en el contexto de ciudades latinoamericanas, tratarlos de bajar a escala intraurbana, qué pasa adentro. Y para eso tomamos como unidad de referencia espacial los radios censales, que era de los cuales disponíamos mayor cantidad de información sistematizada. Lógicamente no pudimos hacer todos los indicadores, pero sí tomamos unos cuantos. Y lo que hicimos fue construir un índice de sostenibilidad a través de un procedimiento metodológico, donde seleccionamos indicadores, distintas fuentes de información, construimos el índice y analizamos cómo ese índice se comporta en el territorio mediante un GIS. Y fíjense, cuando nosotros comparamos, cuando nosotros esos indicadores los espacializamos, cómo vamos a ver que a nivel intraurbano, como los sectores más verdes y amarillos los vamos a tener en las áreas centrales, y cómo esas áreas periféricas, en todos los valores que nosotros tomamos, van a aparecer en rojo, ¿no? Ahí es donde tenemos lo más crítico, pero es lo que rara vez se toma en cuenta para pensar algunas intervenciones urbanas. Entonces, ahí podemos ver, si tomamos esta espacialización, cómo hay indicadores que dan bien de Mar del Plata en este contexto de ciudades latinoamericanas, pero cuando nos metemos en este detalle, vemos que las áreas más críticas no han sido contempladas. Y si a su vez esos indicadores, que acá pareciera como que el rojo es todo igual, y tenemos algunos naranjas, para algún territorio que nos pareciera igual, si nosotros cambiamos las escalas de valoración para ver las diferencias al interior de ese espacio, sacando las áreas centrales, el área que nosotros llamamos urbana, en función de esta
división, de ese límite que definimos previamente, vamos a ver cómo empiezan a aparecer diferencias más significativas al interior, es decir, además de que exista una gran complejidad entre las urbanas y las periurbanas, vemos que en esas periurbanas la complejidad es aún enorme. Entonces aquí lo que nosotros decimos es que estos indicadores que por ahí vienen bajados de otros organismos, que por supuesto está bien a los fines comparativos de distintas ciudades, cuando lo bajamos a la realidad vemos que comparan realidades que son verdaderamente distintas y que no permiten detectar las diferencias al interior de este espacio periurbano. Que tampoco hay información de base que nos permita poder medir, poder cuantificar a nivel intraurbano esas diferencias, y que la escala en la que se formulan esos indicadores a veces impide detectar las situaciones críticas a nivel intraurbano y pensar en estrategias de intervención. Así es que nosotros lo que hicimos fue trabajar en este caso con 34 indicadores, que fue los que tuvimos información para poder procesar en ese nivel de detalle, que incluyen 16 temas y 2 dimensiones. Entonces, si bien tiene sus limitaciones metodológicas el procedimiento, lo que hicimos nos va a permitir deducir cuánto una unidad espacial, en este caso el radio censal, se va a alejar o se va a acercar de la sustentabilidad en el contexto considerado. Y ya para cerrar, acá es este mapita que siempre me gusta mostrarlo, porque muestra por un lado el ámbito de aplicación, normalmente donde tienen lugar las políticas, se restringen al área central. Fíjense que ustedes van a ver esta síntesis. Este es el plan estratégico de Mar del Plata 2013. Sin interpretar qué significa cada cosa, vemos a dónde están las intervenciones. Y fíjense, el otro mapa, que es en contraste, a dónde están las dinámicas, a dónde están los mayores cambios, ¿no? Como muchas veces todas las intervenciones se circunscriben en esa área central, pero estas áreas que tienen mayor dinámica, que son las complejas, que son las más heterogéneas, que tienen realidades distintas, normalmente son dejadas de lado en esas intervenciones. Bueno, muchas gracias, eso es todo, quería hacer como un recorrido